En el año 2012 yo era un joven estudiante de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, en la que cursaba mi último año de carrera con una beca Séneca tras haber estudiado los 4 cursos anteriores en la Universidad de Sevilla, en la que finalmente me gradué. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de qué iba a ser con mi vida. Sospechaba que podría dedicarme a la docencia, pero jamás podría haber imaginado, por ejemplo, que haría vídeos en YouTube. No obstante, sí que tenía algo claro, y es que quería dedicar parte de mi vida a la escritura. Estudiaba en Madrid, os contaba, y mientras realizaba una investigación histórica sobre la época de posguerra, di con una historia que me atrapó de repente. Por eso, en cuanto supe de la historia del accidente de tren más grave en la historia de España, nunca pude olvidarla ya. Hablo del accidente de Torre del Bierzo, en León, del 3 de enero de 1944. Un accidente que protagoniza por primera vez en la literatura española una novela histórica. ¿Sabéis cuál? Pues esta, La vida en un minuto, de la que por fin os puedo hablar y de la que tenía muchas ganas de contaros. Mi debut en el mundo de la literatura. Es bonita, ¿eh? Qué bien escribo, ¿eh? Oh. Corrían los años más duros de la posguerra. A las 8:30 de la tarde del 2 de enero de 1943, el tren Correo Expreso 421 partía de la estación norte de Madrid con destino al noroeste de España. Casi 17 horas después, aquel tren sufría un accidente mortal en tierras bercianas, la comarca leonesa de escarpados montes y aroma ferrovial. Pero os preguntaréis, ¿por qué ocurrió aquel accidente? El accidente de Torre del Bierzo ocurrió por un desafortunado cúmulo de azares que comenzaron en la provincia de León cuando el tren Correo Expreso, que venía de Madrid, empezó a presentar fallos en el sistema de frenado de una de sus locomotoras. Aunque esos fallos se acrecentaban en cada parada que hacía el convoy, el retraso acumulado en el viaje presionaba demasiado a los maquinistas que conducían un tren abarrotado en fechas navideñas. Por tanto, no se planteó interrumpir el recorrido para solucionar los problemas técnicos, a pesar del peligro latente, como podrás imaginar. A la 1:20 de la tarde del día 3 de enero, el Correo Expreso entraba en la estación del pequeño pueblo minero de Torre del Bierzo, lanzando una densa bocanada de humo y avisando con su silbato de forma ininterrumpida a aquellos que esperaban en la estación. Iba sin frenos, ya que el maquinista era incapaz de aminorar la marcha del convoy, que bajaba la rampa de Brañuelas, famosa por su desnivel, a gran velocidad. Junto a la estación, además, estaba el túnel número 20, en el que una pequeña locomotora con varios vagones se encontraba realizando unas maniobras. Ninguno de los maquinistas implicados pudo evitar el accidente. El Correo Expreso entró en el túnel a toda velocidad y chocó con la locomotora, arrastrándola varias decenas de metros. Pero el azar aún jugaría sus dados una vez más. Algunos minutos después, tras unos momentos de silencio que debieron hacerse eternos dentro de aquellos vagones en aquel túnel, un tren carbonero que venía en sentido contrario, sin noticias del accidente, no pudo evitar chocar dentro del túnel con el Correo Expreso descarrilado por el primer accidente. En cuestión de minutos se desató un auténtico infierno. Los vagones de pasajeros ardieron rápidamente debido a la madera y a las lámparas de gas, y cientos de viajeros quedaron atrapados dentro del túnel, convirtiéndose en pasto de las llamas. A pesar de la magnitud de la tragedia, el balance de víctimas y las causas reales del accidente tardaron mucho tiempo en salir a la luz, e incluso a día de hoy es muy difícil acceder a la documentación que explica realmente lo que pasó. ¿Y qué interés tenía el régimen franquista en tapar lo ocurrido? Podemos imaginarlo. Por ejemplo, las vías de ferrocarril se encontraban en muy mal estado después del final de la guerra, y a ello se le unía el mantenimiento precario y deficiente de aquellos años de posguerra en el mundo ferrovial. Para evitar el impacto social que habría producido el accidente, el régimen de Franco silenció el suceso,
Además, se llegó a culpar, por ejemplo, a los maquinistas de sabotear sus propias locomotoras del correo expreso, e incluso se buscó inculpar a los maquis que aún operaban en los montes leoneses por aquel entonces. Venga, dímelo, interesante, ¿a que sí? Confiésalo. Como os digo, conocí esta historia en 2012 y desde entonces no pude olvidarme de aquel accidente. Han pasado ya algunos años y en mi vida llegaron muchos cambios. Cursé el máster de escritura creativa de la Universidad de Sevilla, de la cual La vida en un minuto es su trabajo de fin de máster. Me hice profesor y comencé a subir vídeos de YouTube como este para ayudar a mis alumnos y a otros compañeros docentes. Pero, ¿sabéis qué? La escritura nunca me abandonó. Y prueba de ello, como podréis imaginar, es La vida en un minuto. Como os digo, no sabéis lo especial que es para mí hablaros de esta novela. La vida en un minuto es una novela histórica de posguerra en la que los dos personajes protagonistas, Daniel y Julia, se conocerán en aquel correo expreso 421. Y a través del encuentro fortuito de dos jóvenes, La vida en un minuto intenta sacar a la luz algunas de esas historias relegadas al olvido, historias escondidas que con el dolor de las víctimas se silenciaron en aquellos días aciagos. Una historia que, no obstante, enseña que el amor y la vida a veces, pues, pueden nacer entre los escombros. Venga, va, no me digáis que no os ha interesado la historia. ¿Os gustaría que, no sé, os cuente más sobre ella en los próximos vídeos? ¿Cómo la escribí? ¿Cuánto tiempo he tardado? ¿O cómo he llegado a publicarla con el grupo Penguin Random House, uno de los más importantes del mundo literario? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Y también, ¿por qué no?, un montón de preguntas que seguro te estarás haciendo, pues sobre la creación de esta novela. La vida en un minuto está a punto de ser vuestra. Es el sueño de mi vida que quiero compartir con vosotros, con todos los que estáis ahí detrás. Y no te pierdas los próximos vídeos en los que seguiré hablándoos de La vida en un minuto en detalle. Y ahora sí, espero que os haya interesado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!